Proverbios 29:18 es la primera cita bíblica que quiero usar en esta preciosa noche. Amén. Cuando usted lo tenga, diga amén conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Quiero ahora que me acompañe a Juan capítulo 1. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tome asiento unos minutos. Antes que Felipe te llamara, te vi. Hace unos miércoles atrás comencé la serie Voz Profética, y uno de los temas que yo utilicé fue hablando de lo que era el don de ciencia y hablando de la profecía. Hablaba de la importancia que tiene la palabra profética dentro de la iglesia. La versión que nosotros utilizamos para ministrar, la cual se usa comúnmente en todas las iglesias o en la gran mayoría de nuestras congregaciones, es la Reina Valera 1960. Pero una de las cosas que cada quien tiene un aspecto para poder tomar una interpretación bíblica, hacerla suya y poder obtener un conocimiento de la palabra. Y me gusta mucho porque cuando usted comienza a escudriñar diferentes traducciones, su conocimiento, su entendimiento se abre y su espíritu se nutre cada día más de la misma escritura. Esta palabra dice en Proverbios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay una versión que dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Yo quiero hablar de dos puntos importantes. Quiero hablar de lo que es la visión, dar una continuidad, y lo que es profecía. Cuando la gente se determina como profeta, tú le preguntas a muchas personas, en una ocasión hablaba de esto aquí en la congregación, o varias veces se lo he mencionado, y dice: yo soy profeta, pero ni siquiera saben el nombre de quién están hablando, porque no saben discernir en qué temporada están declarando una palabra profética o sobre qué están hablando. Es muy diferente decir: yo declaro en el nombre de Jesús, a decir: así dice Jehová. Una declaración que usted haga en el mundo espiritual prácticamente está decretando una palabra que será establecida desde los cielos aquí a la tierra. Amén. Y cuando usted se da cuenta, Proverbio dice que sin profecía, más otra versión dice sin visión. ¿Cuál es la importancia que tiene tener visión en una congregación y que haya profecía? La visión viene del corazón de Dios. Cuando alguien tiene visión, puede ver lo que otro no puede ver y puede acelerar los tiempos a través de la visión en conjunto de una palabra profética. La palabra profética tiene la capacidad de llevarte al pasado, al presente y al futuro. Mas el don de ciencia escudriña el pensamiento del corazón, que es muy diferente hablar de pasado, presente y futuro. La iglesia de hoy en día necesita tener algo muy importante aparte de la visión y la palabra profética, que se llama discernimiento de espíritu. Cuando hay discernimiento de espíritu en una congregación, la visión comienza a manifestarse y lo profético comienza a establecerse. Quiero que alguien diga amén hoy. Quiero que alguien diga amén hoy. Usted busca la Biblia y comienza a escudriñar en este paisaje bíblico del libro de Juan, y se da cuenta que Felipe va a comentarle a alguien llamado Natanael: verdaderamente hemos encontrado a quien de quien habla la ley de Moisés, el hijo de José. Le dice, y dice Natanael: y de Nazaret, saldrá algo bueno. ¿Por qué de Nazaret? Voy a parar un poquito a hablar de lo profético y lo que es la visión un minuto. En Nazaret se consideraba que no salía nada bueno porque no era una tierra productiva. Escuche bien.
y no era una tierra ambiciosa ante los ojos de los demás. Tampoco era una tierra de la cual se podía guardar o tener esperanza. Escúcheme bien. Entonces, cuando él tiene la conversación bien clara y él está estableciendo que si de Nazaret podría salir algo bueno, a mí me llamó mucho la atención que eso a Jesús no lo ofendió. Es lo primero que yo quiero que usted entienda. Eso a Jesús no lo ofendió para nada, porque cuando tú tienes identidad, a ti no te ofende lo que otro piense o diga de ti. Hello. Entonces tenemos gente que se promulgan ellos mismos como que son profetas, pero carecen de identidad. ¿Por qué? Porque a la primera mención de una crítica que le desatan a ellos, su espíritu es turbado. O no su espíritu, discúlpame, su alma, su ser interior es turbado. ¿Por qué? Porque sus emociones están atadas a un pueblo. Escúchame, sus emociones están atadas a un pueblo. Por eso era que en la antigüedad los profetas eran hombres que vivían solo. El profeta de oficio vivía solo. Es muy diferente hablar de lo que hoy en día conocen como un profeta de oficina a un profeta de oficio. Yo quiero hablar de gente que reconoce lo que es discernir la voz de Dios. Escúcheme bien, el 95% de los predicadores en un momento dado tienen la facultad de profetizar, aunque esté en medio de los profetas sin ser profeta. ¿Por qué? Porque hay lugares donde Dios se mueve por necesidad, hay otros donde Dios se mueve por propósito. El propósito de Dios para cuando estaba pasando la situación entre Saúl y Samuel, Saúl se encuentra en medio de los hijos de los profetas y sin ser profeta profetiza, se activó en su vida algo que él llevaba por dentro. Escúcheme bien. Ahora, ¿qué identifica a un hombre con una palabra profética verdadera? No lo identifica ni lo mal ni lo lindo que te diga. Tampoco lo identifica lo bonito que hable o lo feo que hable. Lo identifica el cumplimiento de esa palabra. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa palabra va a tener una veracidad muy clara. Hello. Hoy es muy fácil decirle a quién no tiene problema. Aquí todo el mundo tiene problema. ¿Quién no tiene necesidad? Todo el mundo tiene necesidad. Entonces lo profético va más allá que hablarte de un problema, de una necesidad que tú tengas. Lo profético te va a hablar y te va a esclarecer tu camino y tu principio. Te va a esclarecer tu principio. También te va a hablar de tu presente, pero te llevará a tu futuro y te va a acelerar. Por eso es que cuando ellos utilizan esta palabra y Jesús se encuentra en medio de ellos, a mí me gustó bastante, porque Jesús le dice bien claro a Natanael, diciéndole a él, cuando se le estaba acercando, y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa palabra marcó a Natanael. ¿Por qué Jesús le dice en quien no hay engaño? El salmista David dijo: bienaventurado el hombre el cual Dios no encuentra engaño en su espíritu. Por eso Jesús habló así de Natanael. Jesús le habla: yo te vi antes de que Felipe fuera a llamarte. Ahí hay una visión, pero hay una convicción espiritual. Jesús le habla con seguridad. Lo profético no titubea. ¿Qué es titubear en el lenguaje caribeño? Que yo veo o no veo, que yo pienso, no, con eso no se inventa, hermano. Lo profético va directo para esclarecer un principio. Escúcheme bien. Incluso la voz profética dentro de la iglesia hace que se puedan juzgar cosas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Corintios establece que el hombre espiritual es juez de todo, prácticamente. Perdón, todo lo juzga, pero no es juez de nadie, discúlpeme. Todo lo juzga, pero no es juez de nadie. Por eso es que la iglesia hoy en día carece de identidad propia para reconocer lo profético. Y a lo primero que se le dice le llaman amén. Hello. O sea, el hombre que opera en una dimensión profética, lo primero tiene que ser un hombre de convicción. Diga conmigo: convicción, integridad, santidad, de paz con todos, y que no tenga ningún tipo de problema o controversia con su prójimo. Y tampoco tiene que llevar un lazo amoroso
en cierto sentido o de consentimiento con alguien. ¿Por qué? Porque lo profético no tiene padre, no tiene amigo, no tiene hermano, no tiene hijo. Simplemente establece la palabra de Dios en la tierra para que se vea el cumplimiento de lo que Dios está estableciendo. Escúcheme, lo profético se mueve con sabiduría. Hay gente que dice, no, es que usted quiere pintarle el pecado a alguien. Para usted dejarle saber a alguien lo que Dios está diciendo a través de usted con la palabra que Dios pone en su boca, usted no tiene que ofender a esa persona. Usted no tiene que ofender a una persona. La falta de sabiduría destruye familias. La falta de sabiduría, y hay personas que no es que Dios no lo usa en lo profético, es que no han tenido una buena formación. ¿Por qué usted cree que se divide en tantas iglesias? Porque alguien sale y dice, Dios me dijo, y cuando no hay discernimiento de espíritu, todo el mundo dice, amén, fue Dios que habló. Pero si no hay visión, no hay discernimiento. Jesús le dijo, yo te vi. Primero le profetiza, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Luego le habla de una visión. Escúcheme por qué. Cuando usted escudriña y usted se pone a analizar una palabra profética, comienza a acelerar circunstancias. Tiene dos cosas: o la acelera o la estanca, o da vida o da muerte. Usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted declara con su boca, porque usted sin darse cuenta puede profetizar aún sobre sus hijos, sobre sus seres queridos y sobre sus familiares. Escúcheme, hay cientos de hijos hoy en día que están en las calles descarriados y no están buscando a Dios, no porque Dios no lo ama o porque ellos no quieren buscar a Dios. Es que un ungido, sin darse cuenta, en un momento de error o de enojo, le declaró una palabra profética que le marcó el destino a ese muchacho o a esa muchacha, a ese hombre o a esa mujer o a esa familia. No sé si alguien me entiende. Y usted dirá, usted me quiere decir que yo puedo profetizar sobre algo a alguien y le va a pasar. Hermano, le va a pasar. Si usted es una persona que tiene mucha intimidad con Dios y una persona que vive conectada con el Padre, su palabra tiene poder en la tierra. Y esa palabra trae un cumplimiento. Por eso es que cuando Jesús iba a orar por los enfermos, Jesús operaba en el don de sanidad que tenía, en el don de milagro, en el don del prodigio, pero lo llevaba con una palabra profética. Jesús comenzaba a hablarle y le decía, levántate de tu lecho, levántate de tu cama, toma tu lecho y anda, eres sano. A otro le decía, eres salvo. Hablando de la fe, o sea, la palabra profética que Jesús usó fue una palabra para acercar al hombre y a la mujer al corazón de Dios. Amén. O sea, Dios no te va a dar una palabra profética para desviarte de su destino. Ay, Padre amado, Dios no te va a dar una palabra profética para desviarte de su destino. Pero ¿qué hace la Biblia? La Biblia te manda a ti a que tú puedes analizar lo que a ti se te profetiza, porque te manda a examinar los espíritus. Hay una gran diferencia entre ser o operar en un don profético a operar en adivinación. Las iglesias del siglo XXI están llenas de gente encantadoras, con espíritus de engaño. Por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A los genuinos lo persiguen y a los que no genuinos se lo aplauden. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que se ha acostumbrado a que se le diga todos los días, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un avión, Dios te va a dar una casa. Amén, perfecto, te respeta, gloria a Dios, si Dios se envió a decírtelo. Pero no hay otra palabra por ahí más fresca que esa. Lo profético tiene la facultad de ver las cosas claras y como son. Para el hombre profético, para el hombre que opera en lo profético, para la mujer, cuando hablo de hombre, hablo del ser que Dios formó. Escúcheme bien, no hablo de un sexo masculino o femenino. Cuando hablo del hombre, hablo de eso. No hay cosas rojas y blancas que anden endosadas. O es rojo o es blanco. O es blanco o es rojo.
porque habla con verdad. Por eso que una persona que vaya a operar en lo profético, lo primero que tiene que tener es una cobertura. Usted no puede ser una persona desenfrenada. No. Cuando usted hace un análisis muy profundo bíblicamente, se da cuenta que la mayoría de los hombres que fueron usados fuertemente por Dios en lo profético tuvieron una cobertura. Tiene que ser un hombre de paz con el pueblo, una persona sumisa. Porque Dios no puede entregarle a una persona un don tan activo y tan vivo en cierto sentido. O si se lo entrega, puede que Dios en su misericordia desde antes de la formación, porque es otro término. Cuando le dijo te vi, le dijo yo te conocí. Él le dijo me conoces, claro, yo te vi debajo de la higuera. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. O sea, Jesús pudo ver en Natanael lo que había en él. Pero si no tenemos una genuinidad en lo profético, la iglesia se muere, se desenfrena. Porque no hay aceleramiento, no hay expansión, no hay rompimientos. Por eso necesitamos gente que siempre estén declarando una palabra sobre una iglesia. ¿Quién recuerda el nombre de aquella anciana que era profeta? Cuando Simeón. ¿Quién? Más fácil. ¿Quién recuerda el nombre de aquella mujer? Se la voy a poner más sencilla. Que estuvo profetizando mientras aquel hombre cargó todo el propósito del reino en sus manos. ¿Cómo? Ana. Mientras el pueblo estaba enseñando, y con todo el respeto, en el instituto nos enseñan, a la mayoría cuando estudiamos, que hubo un silencio por 400 años en Israel. A la mayoría nos enseñan eso. Pero durante ese tiempo había una mujer profetizando. Había una mujer profetizando y era ella. O sea, el hecho de que Dios guarde silencio contigo en un lugar no significa que lo esté guardando en otro lugar. Porque Dios nunca deja de hablar. Ay, Padre. El día que Dios deja de declarar, dejan de funcionar las cosas. No sé si alguien me entiende. O sea, el día que Dios guarda silencio, escúchame bien, esto es profético. El día que Dios detiene su boca para declarar sobre sus hijos, dejan de pasar las cosas. Incluso todo lo que va a suceder en tu vida, primero tiene que pasar por el filtro de la boca de Dios. Hello. O sea, a ti en el día no te puede pasar algo que Dios no haya establecido. Y si la Biblia establece que todo fue hecho por su palabra, para que algo pase en tu vida, aún en el momento en el que tú caminas, hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida. Escúcheme, nosotros necesitamos una generación que escriba lo que Dios le hable, pero también que lo declare. Usted se da cuenta, Habacuc se le dijo, escribe la visión y declárala, y todo el que la leyere correrá e irá detrás de ella. ¿Por qué? Porque si no creemos en una área ministerial, ¿cómo podemos creer en la otra? Yo le voy a dar un ejemplo. Hay gente que dice no hubo más profeta hasta Juan el Bautista. Bueno, yo le pruebo por la Biblia que sí hubieron más. Que eso no se paró en Juan. ¿Cómo es posible que Jesús haya dicho que no hubo uno más grande que Juan en la tierra? Un profeta más grande que Juan. ¿Alguien puede interpretar esto? Ahora mi pregunta es, Jesús dice que no hubo un profeta más grande que Juan en la tierra. Eso establece en nuestra Biblia, Reina Valera, ¿verdad que sí? Ahora, Juan hizo milagros, sanó enfermo, abrió mar rojo, hizo descender fuego del cielo. ¿Y qué fue lo que lo hizo grande? ¿Qué fue lo que lo hizo grande? Porque se dice que no hubo uno más grande que él en la tierra. Y hubieron otros que estuvieron en medio de los cautivos y profetizaron. Y hubo libertad, que lo hizo grande, que hace a Juan grande. La salvación de Israel abrió camino. Eso fue todo.
Ahora, ¿qué lo hizo grande? Que la palabra que él declaró era verdadera y fue certera. No falló. Ahora, el hecho de que tú falles y cometas un error en lo profético no significa que Dios no te use en lo profético. Una sola cosa, y pregúntame, ¿cuál, pastor? Cuando te gobiernan las emociones y los sentimientos, que son las que traicionan al hombre, porque no tienes el discernimiento de espíritu para poder definir si es la voz de Dios, la voz de la emoción, el yo o el diablo. Y para el diablo llegar donde tú estás, tiene que pasar por muchos lugares. No sé si alguien me entiende. Tiene que pasar por muchos lugares. La primera barrera que va a tener que pasar es el yo. La segunda es la emoción. La tercera es la carne para que manifieste. Y la cuarta, con la cual él choca cara a cara con la voz de Dios. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tuve una vida en conexión con el Padre. Porque un hombre que no tiene conexión con la voz de Dios y que no conoce el reino de los cielos, a Satanás se le hace fácil mandar un dardo a su pensamiento. Aunque no se lo gobierne, pero se lo pone ahí. Hoy yo invité a comer un joven amigo, luego que estaba hablando con él en la 14. Y le dije, vamos a comer algo. Y cuando vamos a comer algo, me dice, varón, ¿sabe algo? Tuve un problema en mi trabajo. Le digo, dime, mijo, ¿qué te pasó? Me dijo, usted sabe que yo tengo problemas con la marihuana. Así mismo me lo dijo. Y yo le dije, sí, sabe que varias veces te he aconsejado que deje eso. Me dice, pues déjeme decirle, yo me fui a Miami. Antes de irme a Miami me dice, perdón, me llamaron del trabajo de repente que yo vaya a hacerme un examen de un doping. Un examen para saber si estaba limpio, ¿no?, con esas cosas. Y él dice que él dijo, bueno, me van a botar del trabajo porque me lo avisaron 2 semanas antes. Pero como hoy en día la juventud sabe más que los doctores, conocen todos los trucos para curarse con eso. Llamó a un pana de él que está acostumbrado a vivir esa vida y el tipo le dijo, bébete esto, tómate aquello, bébete. Una receta le dio, usted sabe. Y cuando el hombre fue a hizo el examen, le dicen, apareciste como que era que tú estabas al lado de alguien que fumaba, pero tú no. El tipo fue y se hizo el examen y el doctor le dijo, no, tú apareciste al lado de alguien, o sea que él aparece como que él no era el que estaba fumando, sino que había alguien al lado de él fumando y él inhaló ese humo y ese humo afectó su cuerpo. Dice él, wow, yo me salvé de esta que arrancó para Miami, ya usted sabe. Un muchacho que no tiene a Dios en su corazón. Hacer y a deshacer, de allá para acá cuando llega le dice el jefe, ven acá que hay que hacerte un examen ahora mismo. Cuando le hacen el examen aparece sucio. Él va delante del doctor y le dice, ¿sabes qué? Si usted no hace algo me van a botar. Y fue y le dijo al jefe, yo tengo problemas con eso. Porque tengo ansiedad, no me gusta comer, bla, 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 bla. Y comenzó a hablar con él. Dice él que a él lo enviaron a un programa para rehabilitarse por un mes. El jefe lo envió. Recientemente él está haciendo eso. Lo envía al programa para que se reivindique en la sociedad y que pueda dejar ese vicio. Él decía que él entendía que eso no era un vicio. Que eso él lo estaba haciendo, escúcheme bien, que eso él lo estaba haciendo para estar bien con sus amigos, para sentirse bien, para tener ánimo de comer, como dicen ellos, para que se le suban los monchis, las ganas de comer. Por eso él hacía eso. Pero me dice el pastor, cuando yo llegué al lugar, al centro de rehabilitación, y yo entré a aquel lugar y yo vi un abogado cogiendo conmigo esas terapias, yo dije, ¿qué es esto? Dice que él se dio cuenta que el problema no estaba en la marihuana, no estaba en la ansiedad, perdón, que él tenía, sino que el problema lo portaba él. Porque él mismo consideraba que si él no usaba esa porquería, él no iba a poder comer tranquilo ni tener la paz que él necesitaba. Cuando yo vi esto, que él me habló de esa forma y dijo, pero ahora yo pienso diferente. Cuando yo comencé a escuchar lo que aquel hombre hablaba. Escucha el poder que tiene una palabra. Lo que aquel hombre hablaba, dice, me di cuenta que yo estaba en un error y que aún tomar mucho café se puede convertir en un vicio. Te dije, descubriste América. Entonces, con una palabra que establecieron sobre la vida de él, tratando de llevarlo a una concientización de que lo que él estaba haciendo estaba mal, lograron liberarlo de ese pensamiento de que él estaba en lo correcto. ¿Quién lo hizo eso? Él, con una palabra que le movió las emociones
y lo llevó a un lugar donde él dijo, concientizó, yo estoy erróneo. El problema no es que yo necesito fumar para comer y sentirme bien. El problema lo llevo yo, que yo soy el que digo que yo tengo que fumar para yo poder sentirme bien. Eso se lo hizo con lo puso tan sentimental que él dice, eso ha sido lo mejor que me ha pasado irme al programa. Cuando yo veo esto, yo veo gente, bueno, ¿cuántos aquí fueron algún día a un concierto no cristiano? Que iba a ir con un artista que le gustaba. Usted se sentía guau, y el tipo cantando y usted está llorando. Ay, ay, ay. Usted no ve mujeres que se vuelven locas cuando ven a Romeo. ¡Ay! Tiran todo para arriba, mi ídolo. Y cuando ven a su cantante favorito, ¡ah! A llorar, las emociones se le mueven por las palabras que ellos desatan. Así mismo está la iglesia hoy en día. Palabras que vienen huecas y vacías, que no provienen de Dios, lo que hacen es que le mueven las emociones. Lo llevan a un mover carnal, porque cuando la palabra de Dios viene de Dios, lo primero que hace es que va a redarguir tu espíritu y te hablará con verdad, y veré que en ti no hay engaño. Hello. Entonces la iglesia necesita tener visión. Visión. Yo estuve descarriado casi 5 años, hermanos. Y yo tenía como unos 13, 14 años, hablando con Wellington y Anthony, que cantaba en una agrupación de la IDC. Anthony vino aquí hace muchos años, recuerdo, varios años. Y Wellington hace poco me dijo a mí en Dominicana, negro, tengo que decirte algo. ¿Tú te acuerdas de fulano y de fulana? Digo, sí. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela República de Guatemala, que éramos menorcitos de edad y tú predicabas desde niño? Que hay muchas cosas que ustedes no las saben. Yo predicaba en las escuelas de mi país. Y logré reunir hasta 200 jóvenes en una sola aula en mi país, siendo un niño con 14 años. Me dice, ¿te acuerdas que un día te invitamos a la iglesia? Y me dijo así mismo, tú venías a una iglesia, ya usted sabe. No ofendamos a nadie. Porque de ahí fue que yo salí, esos principios yo los respeto. Una cosa es que uno abra mentalmente en algunas áreas y se dé cuenta que hay cosas que no tienen nada que ver con el mundo espiritual. Pero yo respeto a ese pueblo, bien conservador. ¿Sabe por qué? Porque por un lado me enseñaron a buscar a Dios. Que la generación de ahora no quiere buscar a Dios. Prefiere leerse un mensaje en YouTube o en Google para predicarlo. No se meten a ser íntimos con el Espíritu Santo para recibir una palabra fresca por el Espíritu de Dios. Entonces eso yo se lo agradezco, que me enseñaron a honrar al Espíritu Santo, a valorarlo, y enseñarme que cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace. Y a esa palabra hay que tenerle temor y reverencia. Por eso yo no ataco lo que yo soy. Que mucha gente se confunde. Yo no ataco lo que yo soy. Yo no ataco ni predico en contra de la gente que la gente le llama, se lo voy a decir ya, rajatabla, como quieran llamarle, que son así, que son estrictos. Yo no ataco eso. Porque en mis principios para lo de Dios yo soy así. Okay. Conmigo cualquier gente me ve vestido de una forma y se confunde. Ay no, el pastor es heavy, es bacano con esto, aquello. Sí, pero cuidadito, que hay una línea que no se pasan. Sino que yo he aprendido que hay un balance en todo. Porque si soy extremista, soy un fracasado. Y si opero en libertinaje, también soy un fracasado. Hello. Entonces usted tiene que tener un balance en la vida. Hello. Y cuando usted se da cuenta de eso, entonces comienza a crecer espiritualmente, y en todas las áreas de tu vida Dios comienza a bendecirte. Escúchame bien. Y una de las cosas que la gente más persigue hoy en día en las iglesias es que se le profetice. Ok, un pueblo sin profecía se desenfrena, pero ¿y un pueblo sin visión? Perece. Y no que no solo perece, sino que cuando no hay visión, a todos se les dice amén. Amén. Un día yo estaba con un varón de Dios, estábamos compartiendo un retiro, un ayuno muy tranquilos. Y de repente él viene y me dice, oye, me tengo que declarar una palabra a un hombre. Yo me quedo tranquilo en un lado, digo yo, ¿qué? Me dice, no, porque Dios me habló. Yo, bueno, si Dios te habló a ti, pues amén, pues yo no sé. Me dijo, varón, Dios me habló, yo soy un hombre de Dios. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Pues si tú dices que tú eres un hombre de Dios y que Dios te habló, pues son cosas tuyas y de Dios, le dije. Y yo le dije, solo te voy a dar un detalle. Me dijo, ¿cuál? No trates de impresionarme. ¿Cómo?
Dije, no trate de impresionarme. ¿Pero por qué tú me dices eso? No trate de impresionarme. No trate de impresionarme. No trate de llamar mi atención de que Dios me usó y tú ya decirle eso. Porque si metes la pata la vas a meter tú, no yo. Pero aunque Dios me habló, digo, pues vaya mijo, si Dios le habló. Donde el pastor que yo conozco, así dice Jehová, y el pastor me mira. Y vuelve y me mira. Yo era evangelista en ese tiempo. Yo hice así, mire. Ya cuando usted está buscando a alguien y no lo encuentra. Así mismo hice yo. Dije, este lío no es conmigo. Y nada más pensé, yo no me alegro, pero yo se lo dije. No tratarás de impresionarme. Y me dijo, Grullón, por el respeto que le tengo, venga usted como testigo. Llamó al varón de Dios. Eso que usted me dijo a mí no es así. ¿Por qué? Le dice él, porque usted me dijo a mí que mi esposa, el diablo la está abusando para que yo no llegara aquí. Espérese un momento. Así le pitó a la mujer salió. Dime, ¿quién fue que me dijo que viniera? Dice, pero yo fui que te traje. ¿Qué le dijiste a los pastores que no? ¿Que fuiste tú que viniste? Si yo fui que te traje aquí, porque tú no querías venir acá, porque estaba cansado del trabajo. Yo lo miré y le dije, te dije que no trates de impresionarme. Te metió en un problema. Eso no significa que Dios no te usa. Lo que tú tienes que ser muy cuidadoso cuando vas a profetizar. Tienes que tener prudencia, hermano. Y reconocer cuando es Dios que está hablando. Hay cosas que Dios te las puede decir que no estén pasando en ese momento en tu vida, pero es más adelante. Porque puedes ver tu pasado, tu presente, no ves tu futuro. Yo hablaba con el pastor Juan Carlos Harrigan hace como una semana. Y hablábamos por teléfono para hacer un evento fuerte en República Dominicana, en el pabellón, en la capital. Él y yo como pastores para predicar. Estábamos hablando de algunas manifestaciones y milagros y de cómo Dios se va moviendo. Incluso él me habló del libro que iba a salir, que por cierto ya salió, cómpralo. Creo que se llama El Poder de Orar de Madrugada, me dijo algo así. Yo ahora, él me recomendó a la persona para que saque mi libro también. Él me habló de eso, está hablando de eso. Y yo le dije a él, negro, por la confianza que él y yo nos tenemos, le digo, mi negro, estoy conociendo a Dios en una forma más fuerte que antes. ¿Cuál? Es el poder de poder discernir. Oiga bien, el poder de poder discernir cómo se llama el espíritu que opera en la vida de un ser humano. Pudiendo ser un espíritu inmundo o un demonio. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo lleva en ese cuerpo y cómo entró ese cuerpo? Escúcheme. ¿Cómo yo logré eso? Hice una conexión entre la visión, lo profético, el discernimiento de espíritu y el don de ciencia. Lo primero que procuré en esos 4 principios fue el discernimiento de espíritu. Porque me da el favor y la oportunidad de poder ver las cosas que otros no pueden ver. Escúcheme, el discernimiento de espíritu. Lo segundo fue la visión. Porque cuando yo puedo discernir que hay algo, si proviene o no proviene de Dios, y puedo ver cómo está, cómo se ve, entonces luego puedo saber cómo se llama con el don de ciencia. Yo puedo declararle su nombre con lo profético. Entonces uní esos 4 principios y yo dije, bueno, yo puedo comenzar a notar cómo se llamaron los hombres, escúchame bien, y los pueblos que se levantaron contra Israel, que en tiempos antiguos tenían un nombre bajo la ley.
en la gracia y en el siglo que estamos viviendo operan bajo esa misma dimensión, pero con un nombre diferente. ¿Es alguien me entiende? Porque así como avanzan los tiempos, ellos van avanzando. Usted tiene que saber conocer con qué está peleando y contra quién se está enfrentando. Hello. En una ocasión me tocó orar por una liberación. Una persona, obvio, no era la persona, sino el espíritu que había en esa persona, me dio el nombre. Le pregunté cómo se llama y me dijo bien claro: me llamo fulano de tal. Cuando me dijo ese nombre, yo me quedé callado. Inmediatamente lo primero que yo hice fue que me fui a escudriñar la Biblia. Y dije, porque si tiene ese nombre, tiene que aparecer en alguna escritura bíblica para yo poder identificar quién es y a qué se dedica. Cuando yo busqué el significado del nombre de aquel demonio, significaba que él vivía en lugares secos y desérticos para destrucción de todas las cosas y traer desorden. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dije, espérate. Y si esto se manifestó en la iglesia, y dijo que así se llamaba, y ya se manifestó de esa forma, yo comencé, a observar y dije, ¿a quién más habrá afectado esto? Como pastor, ¿qué yo hice? Vine al altar a orar. Señor, revélame. Se llama desorden, destrucción de todas las cosas. Y en forma de un torbellino, en esos mismos días se me armó un lío aquí en la iglesia de apaga y vámonos. Y dije, míralo aquí, el que estaba operando bajo silencio fue descubierto y echado fuera. Ahora, ¿quién abrió la puerta para que vuelva y entre? ¿Quién le abrió la puerta? Simplemente alguien que se desconectó del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Escúcheme. Lo profético tiene visión. Un día me preguntó una persona a mí: ¿puede quedar atado por un demonio, un espíritu inmundo, una persona cristiana? Yo le dije, claro. Le dije con todo el respeto, cuando yo voy a las iglesias, los que más endemoniados me caen a mí son los evangélicos. He visto pastores endemoniados. He visto músicos endemoniados. He visto levitas y salmitas endemoniados. Y me dijo, ¿cómo usted me prueba eso? ¿Y quién se le metió a Judas? ¿Quién? ¿Quién los zarandeó? Claro, fue el propósito de Dios, por una razón, para plegar con él. Pero ¿quién? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo ahí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que la iglesia pueda entender? Cuando no hay una visión, una palabra profética, el pueblo pierde el control. Pero cuando hay visión de Dios, la gente dirá, bueno, yo tengo que hacer esto lejos de aquí. Muchos dicen, lo voy a hacer que el pastor no se dé cuenta o la pastora no se dé cuenta. En la iglesia así hablan. Pero el problema no es que el pastor o la pastora no se dé cuenta. El problema es que ya Dios se dio cuenta. Entonces, cuando el pastor o la pastora vive con Cristo y Cristo vive en él, se vio. ¿Qué fue lo que le pasó a Natanael? Le dijo, y de Nazaret será algo bueno. Y Jesús le dijo, yo te vi antes de que tú hablaras con Felipe. Yo te vi. No le dijo te escucho, no, yo te vi. Yo te vi. En pocas palabras, yo no dependí de 4 paredes para ir a sentarme a verte debajo de la higuera, mientras tú proclamabas por la salvación de Israel. Por eso es que la iglesia necesita crecer con sanidad, no distorsionada. Una iglesia que no es sana en lo espiritual, escúcheme bien,
No es iglesia en realidad. Es un lugar, como dicen, para matar las penas. ¿Cómo así para matar las penas? La diferencia es que en la calle la gente agarra y se mata la pena en un lugar, en una barra, en un sitio de eso. Y me voy a matar la pena y se amargan. Pero cuando no hay visión y no hay profecía, te matan las penas, porque siempre te van a decir lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios quiere que tú escuches. Hello. Entonces se necesita un balance para que cuando algo suceda, que sea Dios que hable. Le doy un ejemplo de uno de los días más fuertes en esta congregación como pastor. Se lo digo hoy. El día más fuerte se movió. No fue en el congreso. No fue en el aniversario. Y vinieron hombres de Dios fuertemente, que Dios la usa. ¿Quieres saber el día más fuerte que yo he visto que Dios se movió aquí en lo profético? Que yo mismo en la cabina me quería tragar los cables. Yo dije, bueno, Señor, gracias a Dios que yo estoy viviendo como tú quieres que yo viva, porque hasta yo había llevado. ¿Te digo qué día? Cuando vino la profeta Johnny Barreto. Cuando Johnny vino, esto estaba caliente aquí. Esto estaba aquí, hermano, que picaba. Yo bajé la cabeza y yo no voy a mirar a nadie, porque pueden decir que el pastor se lo dijo. Y porque hay gente que cuando Dios le toca la llaga, lo primero que dice fue que se lo contaron. Fue que se lo dijo. Ahí se lo dijo, pero cuando te dicen que te va a dar un carro, el pastor no se lo dijo. Yo se lo reveló. Cuando te dicen te voy a bendecir, vas a ser rico y millonario, no fue el pastor que se lo dio, Dios, ese hombre Dios lo usa. Pero cuando te dicen tú eres un vago, eres una vaga que no ora, que no ayuna y tiene dominguitis aguda, fue el pastor que le dijo que yo no me congrego. ¿Usted me entiende? Porque no hay una intimidad con el Padre. Mas cuando hay intimidad con el Padre, Dios comienza a hablar y la iglesia reconoce cuando Dios habla. Cuando Dios habla en una forma de corrección en una iglesia, el temor de Dios desciende. Hermano, mire, hasta el que nunca ha ido a una iglesia se tranquiliza y dice, bueno, yo sentí algo raro cuando esa mujer habló, ese hombre habló. Y lo que siento es que como los pelos se me paran en lo primero que dicen del cuerpo. Porque comienza a realizar una reverencia. Dios está hablando. Pero cuando te hablan para matar tus penas, esas emociones tuyas brincan y saltan para arriba y para abajo. Tú no te das cuenta. Hay lugares que yo no puedo ni predicar. Porque que tú dices, Dios es bueno, todo el mundo está brincando. Amén. Pero no saben qué fue lo que dijiste. Y tú estás predicando y tú estás saltando y no es Dios, hermano, es que están emocionados. Entonces, si el predicador no conoce a Dios, le dice, ¡levanta la mano! ¿Pero qué predicaste? Hermano, yo pasé por todo eso. Toda esa etapa yo la viví. Yo le puedo hablar con fundamento y con base porque yo viví todo eso. Pero cuando ya tú vas conociendo y acercándote más a Dios, a ti lo que te interesa es que la iglesia sea edificada con una palabra. Y que lo que mueve el cuerpo del ser humano no sea una emoción, sino la presencia de Dios. A ver si alguien me entiende. Me decía el pastor Junior cuando vino a predicar, me dijo, Miguel, estoy sorprendido con la iglesia. Digo, ¿por qué? Me dice, bueno, hermano, cuando yo fui allá a predicar, llegaron unos momentos que él estaba predicando y él me lo confesó. Me dijo, y me gustó eso, el que no se pusieron a brincar y a saltar, sino que me estaban mirando mientras yo predicaba. Estaban tomando nota y en la expresión de ellos me dejaban saber si tenían fundamentos bíblicos o no. Si tenían una buena palabra, si recibían una buena palabra bíblicamente o no. Dijo, porque me hicieron predicar. No es que yo decía una palabra y todo el mundo de pie a brincar y a saltar, no. Se sentaron a escuchar lo que yo traía de Dios. Hello. ¿Usted sabe para qué son los congresos? Es para dar formación y carácter en las iglesias. Los congresos no son para brincar, correr, saltar. Bueno, si Dios lo quiere hacer, que lo haga, porque Dios se mueve como Él quiera. Pero yo he ido a congresos donde usted tiene que sentarse a escribir, a aprender que usted va.
con una definición exacta de lo que usted va a recibir, para que usted salga con una buena formación, una buena estructura. Eso es lo que le hace falta a la iglesia: diseño. Diseño. Diseño e identidad. Con esto termino. El domingo continúo con esta enseñanza. Si usted no está presto para oír la voz de Dios, voz de Dios, no la voz de los hombres, la de Dios, usted no está presto para dejar que Dios haga en su vida lo que Él quiere hacer, usted tiene un gran futuro en el fracaso. Digo, ¿por qué? Porque hay gente que van a las iglesias buscando una iglesia perfecta. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Usted no ha visto que hay gente buscando iglesia perfecta? Entonces, hoy se congregan en la 46 o 45. Mañana bajan a la 44. Luego suben a la 47. Luego bajan a la 43. Luego suben a la 48. De repente se siente que en la 48 está muy apagada y bajan a las 10. Y de las 10 de repente suben a la 80. Y cuando tú vienes a ver, no son ni ovejas ni cabras, son conejos. Y todas las iglesias tienen problemas. Y todos los pastores están mal. Y todos los hermanos están mal. ¿Usted no ha visto eso? Bueno, por eso no pasa en CDR. Yo doy gracias a Dios que no, que eso aquí no pasa. Bueno, en Refugio Eterno eso no pasa, pastor. Entonces, cuando usted ve eso, ¿dónde está el problema? ¿Quién es el problema? El conejo. Esa está buena. El conejo es el problema. ¿Sabe por qué? Porque diga conmigo, el día que yo encuentro una iglesia perfecta, yo me voy porque se va a dañar. Se va a dañar. Todas las congregaciones tienen dificultades, altas o bajas. Todas, desde la más grande que usted puede imaginarse hasta la más pequeña. El hecho de que no se publiquen o se divulguen los problemas internos no significa que no lo hayan. ¿Lo doy a entender? Entonces, la gente necesita dejarse dirigir por la voz de Dios y dejarse educar. Reitero, no a todos los pensamientos que le llegue a usted a su cabeza es Dios que le está hablando. Incluso, yo soy muy cuidadoso para decir que Dios me dice algo. Y si alguien me dice, pues yo guardo silencio, yo no digo ni que sí ni que no, que sea Dios que haga que se cumpla. Que sea Dios que haga que se cumpla. Le voy a decir el por qué. Porque Dios nunca ha necesitado ayuda de nadie para sacar a alguien de un problema o de una duda. Yo he llegado a actividades y he visto a Dios llamar gente por nombre, apellido. Bueno, creo que usted, hermana Ana, cuando la conocí fue así. En una campaña que Dios me reveló donde vivía, en una situación con su esposo, que luego Dios lo trajo para acá. Todo fue verídico y certero y se cumplió. Ya solo puede testificar. Yo nunca la había visto. Ya tampoco a mí. Y cuando la conocí fue así, Dios me lo reveló. Su nombre, donde vivía, todo eso. Le informó la pasión, lo que pasaba con su familia, un viaje que había de por medio, que Dios metía su mano con los abogados. Y se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas hoy en día que están muy corrompidas. Y el don de ciencia tiene que ser genuino y limpio. ¿Me entiende? Yo le dije un día a alguien, antes de que existiera Facebook y toda porquería, ya Dios me usaba. Literalmente se lo dije. Así que si te cambia el nombre en Facebook, te llamo por el tuyo verdadero. Y se acabó el problema. Para que sepas que Dios que te está hablando. Porque en California yo fui a predicar y me pasó una cosa en North Carolina. Yo lo digo públicamente porque no tengo que ocultar eso. Yo fui a North Carolina a predicar a una iglesia y un hermano le dijo, el pastor le dijo a un hermano, para aclarar con una hermana, y la hermana viene en ese tiempo y me escribe a mí por el Facebook.
Ella me escribe a mí. Dije que tenía un problema y una situación, pero el nombre que tenía era falso. Y es obvio que si alguien te escribe, tú quieres ver quién es que te está escribiendo, ¿sí o no? ¿Y quién es esta persona que no dice, no, que usted viene esta noche para acá, bla, 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 bla? Y cuando vos la hermana cara a cara le dije, sí, ¿verdad? Pero ese no es el nombre que usted tiene en Facebook. Me dice, ¿cuál? El que Dios me está mostrando a mí. Digo, no, usted no se llama así, usted se llama así. El pastor se paró, ¡ay, santo! Digo, ¡ay, santo! No, fue usted que mandó al hermano para que hable con ella. A ver si Dios me usaba o no me usaba. ¿Sabes lo que me dijo él a mí? Perdóneme. Es que como se está moviendo la cosa hoy en día. Digo, no, como usted se está moviendo hoy en día, porque usted que no tiene discernimiento de espíritu. A mí nadie me va a vender un sueño con eso. Cada predicador que ha pasado por este altar, gracias a Dios, bueno, sabe que si hace algo y me conoce, me está viendo que yo soy bien sincero y amigo que soy de lo bueno. Digo, mijo, ven acá. Saco de la oficina, dame unos minutos. Por aquí, o una esquinita, mira. Esto es así. Acuérdate que tú estás predicando donde yo pastoreo. Aquí me puso Dios. Si Dios quiere hablar, que Dios hable. Pero tú no tienes la necesidad de inventar con eso. No lo hagas. Me va a traer un problema a mí como pastor. ¿Cuál es el problema? Que después la gente está confundida en la iglesia. Porque llegó un loco o alguien se alocó en ese momento. Y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Dios no te va a dar una palabra para confundirte. No, Dios no va a hacer eso. Ni para dejarte en el aire. Tampoco te va a dar una palabra para echarte fuera de la iglesia. Y el día que Dios te corrige, así mismo te llama con cuerda de amor. Para decirte que te ama, que te valora, que tú eres importante para Él. O sea, Dios no te da una palabra para que tú te descarres y te vayas para el mundo. Y así hay miles de gente heridas. Porque alguien fue a profetizarle lo que hizo. Di que profetizándolo le llevó una palabra que lo descarrió. Y hay miles de iglesias divididas. De pastores que se le vieron las iglesias porque vino un Juan de los Palotes, un loco, y le dijo un loco a otro más loco que él en la iglesia. Tú vas a ser pastor. Y el tipo, como tiene 20 amigos en la iglesia, le dice, mira, vamos a abrir una obra porque ya yo soy pastor. Son verdades. Son verdades. Eso no es un cuento. Entonces, a la gente, lamentablemente, se le ha dado una formación tan mala o tan desordenada que no se le enseña a acercarse al corazón de Dios. No se le enseña a ser íntimos con el Espíritu Santo. No se le educa cómo acercarse a Dios y el poder que tiene el quebrantamiento delante. Den un aplauso a Dios. Cuando tienes genuinidad y muy definido quién eres en Dios y lo que porta de Dios, no te afecta el crecimiento de los demás. Tome nota con esto. Cuando tienes genuinidad y muy definido quién eres en Dios, no te afecta el crecimiento de los demás, ni la presencia de ningún individuo. ¿Ok? ¿Ok? Y se lo puedo hablar por experiencia propia. Yo estuve en Puerto Rico, predicaba Benny Hinn, uno de mis predicadores favoritos de toda mi vida. Yo amo el ministerio de ese hombre. Y yo soñaba con que ese hombre orara por mí. Y recuerdo, él estaba predicando en la iglesia de la pastora Wanda Rolón en Puerto Rico. Y yo estaba en Puerto Rico de cruzada. Yo tenía una gorra puesta, lo íbamos escuchando en la radio. Iba yo bajando de la casa de mi hermana y amiga Glida Beliar y de su esposo Anthony, que estaba con ellos compartiendo en su casa cuando vivían en Puerto Rico. Y creo que era Lares, que se llamaba Lares, algo así, donde ellos vivían. Un lugar muy bonito, que venden uno Limber le llaman así en Puerto Rico, algo así, un helado riquísimo. Y venía yo descendiendo de allá, son lugares montañosos, bien bonito el lugar. Y escucho en la radio que ese hombre iba a ministrar. Wow, gloria a Dios. Pero luego escucho que ya está ministrando. O sea, el locutor se equivocó. Dios que iba a ministrar, luego dice, ya está ministrando. ¿Sabe cuántas horas llevaba el tipo en adoración nada más? Cantando aleluya. 4 horas.
con el pueblo adorando a Dios, solo adorando a Dios. ¿Sabes lo que el hombre estaba buscando? Conquistar la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nos íbamos acercando, los muchachos me dijeron, vamos a ir. Yo les dije, miren cómo andamos vestidos, no andamos vestidos formalmente para llegar allá. Vamos, vamos, insistieron. Y yo le dije, bueno, yo tengo una gorra, no hay problema, nos sentamos en un lado. Cuando entramos a la puerta, me paró un hombre y me dice, profeta Miguel Grullón. Yo le dije, no, hermano, Dios le bendiga, soy el evangelista Miguel Grullón. Yo sí, por eso lo reconozco. Digo, dígame. Me dice, usted tiene que sentarse allá con los pastores. Con esta ropa que yo tengo, no, yo no me voy a sentar ahí. El hombre insistió y insistió. Yo con mucha vergüenza, hermano, entre toda esa gente me senté en un lado. Y después cuando vi que el hombre se me fue del lado, desobedecí. Me paré y me fui por otro lado. Y allá atrás me escondí sentado. Pero no importa donde te sientes, cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo cumple. Cuando el pastor Benijín comenzó a soltar una palabra de un proceso que él estaba atravesando en su familia, yo recuerdo, yo tenía como $1,300, algo así, en los bolsillos. Y estaba inquieto que tenía que dar $1,000 de ofrenda. Y le dije a los muchachos, nos quedan aquí como 9 días. ¿Cómo? Digo, sí. Y nada más nos quedan 300 pesos. Pero ¿y el dinero? Digo, ya no nos queda nada, los 1,300 los voy a dar. No nos queda dinero. Y el hotel y el carro, Jehová proveerá. Y me dijo Elio, yo no soy Isaac. O sea, a mí no me van a sacrificar aquí. Me dijo. Y le dije, Jehová proveerá, negro. Y cuando estaban levantando la ofrenda, yo estaba desesperado por la unción, hermano. ¿Sabes lo que hice, Manuel? Fui a llevar la ofrenda a Edwin. Y cuando voy a llevar la ofrenda, con la gorra en la mano y con la cabeza hacia abajo, aquel hombre ministro me dijo, hey, you. Fue esa voz bien fuerte. Y me dijo, yo veo letras en tu cabeza. Profeta de naciones. Cuando el tipo oró por mí, yo no supe dónde yo estaba, cómo me llamaban ni en qué país me encontraba. Yo nunca en mi vida había experimentado una unción como esa, ni la he experimentado tampoco. Después de ese día mi vida cambió, porque ese hombre me declaró una palabra profética, hermano. Esa palabra me dio vida en el ministerio. Comencé a orar por los enfermos, Ricardo, como nunca antes. Yo oraba por los enfermos, pero no así, hermano. Yo pensaba que eso de que una gente hiciera y se caía una multitud, si eso tiene que ser una chercha, un cuento. Sí, como predicador se lo digo, no, está bien que Dios hace milagros, pero tienen su duda. Tienen sus dudas. Hay gente que tiene 40 años dentro de su iglesia, pero tienen dudas sobre cosas que Dios puede hacer. Cuando ese hombre oró por mí, que yo traté de levantarme, yo no podía, solamente estaba llorando y hablando en lenguas y hablando en lenguas. Subí al carro y hablando en lenguas y hablando en lenguas. Y antes de subir al carro me llevaron a una biblioteca. Y yo recuerdo que compré un libro que nunca se me va a olvidar, que se llama Satanás, mis hijos no son tuyos. Y Satanás, mi matrimonio no es tuyo. Creo que se llama Rita, algo así, Cardona se llama la escritora. Muy buenos los libros, todavía yo lo conservo. Y me llamó la atención que cuando fui a tomar el libro, lo que hice fue comenzar a hablar en lenguas en la biblioteca. En aquel lugar en Puerto Rico, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas. Y llegué al carro y hablando en lenguas, llegamos al hotel hablando en lenguas. Pero mientras hablaba en lengua me lo interpretaba para mí mismo el mensaje que Dios me estaba dando. Después de eso, y a otra cruzada, milagro sorprendente. Porque una palabra profética me acercó a Dios. Cuando yo vi a ese hombre operar en esa dimensión, ese hombre hablaba tan seguro de quién era el Espíritu Santo, mi vida cambió. Por eso hoy en día, gracias al Señor, me pueden invitar a cualquier actividad y a mí los nervios no me van a matar. Yo mato a los nervios. Estoy tranquilo, que me siento seguro de lo que tengo de Dios. No importa cuántos años tenga el paralítico, no importa cuántos días lleve el muerto. Yo sé que si Dios lo quiere levantar, lo levanta ya, porque es su palabra la que tiene vida. Denle un aplauso a Jesucristo.